¿cómo están? Mi nombre es Boris Zuela. Están aquí en Artífice Joyas. Hoy les traeremos nuestro primer proyecto de nuestro curso de esmaltes al fuego para joyería. Y nuestro primer proyecto será crear nuestra paleta de colores. Pues para hacer esta paleta de colores necesitamos una plancha y también todos los esmaltes que vamos a utilizar en nuestras joyas. Pues es muy necesario crear esta paleta de colores para ver cómo reaccionan los esmaltes en la plata y cuáles esmaltes se queman más antes que otros. Esto para luego aplicarlo directamente a nuestras joyas. Pues en este curso de esmaltes al fuego aplicaremos todas las técnicas como sea chaplelé, cloisonné y todas las otras técnicas de esmaltes al fuego. Esto para ampliar nuestros conocimientos en las técnicas de orfebrería. En nuestro primer proyecto de esmalte al fuego utilizaremos lo que son los esmaltes opacos y también los esmaltes transparentes. Pues lo esmaltaremos de esta forma. Y esto será nuestra paleta de colores. Pues esta paleta está hecha de plata. En esta paleta colocaremos lo que son nuestros esmaltes al fuego. En esta ocasión es de púrpura. Lo colocaremos a una esquina de esta plancha. Y para utilizar este esmalte necesitamos un poco de agua. Mezclado con lo que es el adhesivo para esmaltes. Colocaremos unas gotas de este líquido. Esto para que se adhiera a la plata al momento de esmaltarlo. Lo mezclamos bien. Y empezamos a esmaltar una esquina de esta plancha de plata con lo que es el esmalte al fuego. De seguro muchos se preguntan dónde puedo conseguir estos esmaltes. Pues estos esmaltes son de la marca de Rio Grande. Pues el enlace se las dejaré en la parte de abajo de la descripción del video. Colocaremos un poco de agua para que esto se adhiera al metal. Y comenzaremos a esmaltarlo homogéneamente. Pues esto tiene que tener una altura de más o menos 1.5 milímetros de alto. Y lo más importante, no olvides en suscribirte y darle un like. Y así, amigos, es como tiene que estar esto. Ahora proseguiremos con lo que son los otros colores de esmalte. Los colocaremos en este orden: el lado transparente y el lado opaco. Aquí ya estoy terminando de llenar lo que son el lado del lado opaco de los colores opacos de los esmaltes al fuego. Y ahora empezaremos a rellenarlo con lo que es el esmalte transparente. Esto háganlo con calma. Una vez esmaltado lo colocaremos sobre esta rejilla. Y utilizaremos nuestro soplete marca Orca. Lo primero que tenemos que hacer es calentar para que esto se seque rápido. Una vez que esté seco, aumentaremos el calor para que el esmalte se adhiera al metal. Pues a este proceso se lo llama quema. Como ustedes observan, pues los esmaltes están empezando a cambiar de color. Y poco a poco se van a derretir y se van a adherir a lo que es nuestra plata. Pues hacemos esta paleta de colores para ver qué reacción tiene en la plata. Pues
los esmaltes son muy diferentes. Hay unos esmaltes que se derriten más antes que otros esmaltes, pues tenemos que ver cuáles son esos esmaltes que se derriten más antes, para así prevenir y al momento de esmaltar ya nuestras joyas no haya esos errores y evitemos complicaciones al momento de crear nuestras joyas con la técnica del esmalte al fuego. Esto también lo pueden hacer en un horno eléctrico que llegue a los 1000 grados máximo, pero obviamente estos esmaltes tienen una quema de 750 grados. Pues estos esmaltes están hechos especialmente para joyería y para metales como oro, plata o cobre. Hasta que enfríe nuestra paleta de colores, veamos estos otros esmaltes o llamados como tezones, colores opacos. Pues vienen con sus distintos códigos para crear lo que son el esmalte al fuego. Pues estos tezones y los esmaltes se pueden conseguir en Río Grande, que el enlace se las dejaré en la parte de abajo. Pues realmente estos esmaltes son de la marca Thompson, que tienen una gran variedad de esmaltes. Como ven aquí, esto viene en forma de grade, también tiene sus códigos. Y esto, amigos, se lo llama filamentos para esmalte o hilos de esmaltes, que también crearemos nuevos proyectos con estos filamentos. Aquí está nuestra paleta de colores. Como ustedes observan, vamos a ver a detalle cómo reaccionaron con nuestra plancha de plata. Pues los colores transparentes del lado derecho salieron muy bien, pero el color naranja salieron unas burbujas, de igual forma el amarillo y el rojo. Esto porque su punto de fusión del color rojo, amarillo y naranja es más bajo y por eso le salieron estas burbujas y se ennegreció a los costados. A diferencia de sus otros colores opacos, esto no les pasó. Pues eso quiere decir que el color rojo, amarillo y naranja hay que ponerles un poco más de esmalte al aplicarlo a las joyas. Y otro motivo más para hacer nuestra paleta de colores es ver cómo el esmalte cambia de color al momento de hacer la quema. Pues obviamente se ve que este esmalte en color verde parece un verde medio opaco, mientras cuando ya está esmaltado cambia de color y es más brilloso. Pues al momento de hacer esta paleta de colores, así veremos cómo son realmente nuestros esmaltes, para así aplicarlo a las joyas y tengan los tonos que nosotros realmente queramos que tengan al momento de esmaltar nuestras joyas. De igual forma, como ven, este color azulado pues no se parece nada a su esmalte que está acá al lado derecho. Pues una vez ya esmaltado cambia de color y de forma. Como les dije, hay que hacer siempre esta paleta de colores para observar y ver qué reacciones tiene y también qué tonalidades tienen nuestros esmaltes antes de utilizarlo en nuestras joyas. ¿Y para qué hice esta tabla de esmaltes? Bueno, lo hice para guiarme y saber cuáles son los códigos y colores de los esmaltes que utilicé. Esto para aplicarlo directamente a nuestras joyas y no tenga que buscar cuál fue el color de esmalte que utilicé. Pues al lado derecho está lo que son los esmaltes transparentes y al lado izquierdo los esmaltes opacos. Y lo más importante, suscríbete, que aquí a la derecha te dejo unos videos para que amplíes tus conocimientos en las técnicas de orfebrería. Cuídate y conmigo y como siempre será a la próxima.